Estamos de vuelta con más de Adana y Evo y llegó el momento de hacernos expertos en derecho o por lo menos conocer más sobre ellos con nuestro compañero Juan Miguel Castillo. Saludos familia, ¿cómo están ustedes? Te extrañamos, Todo bien. Encantado de estar aquí con ustedes. Un tema, bueno, me interrumpió un poquito el tema de los negocios, que ahí fue que nos quedamos la última vez. Sí. Pero este tema creo que es muy importante, digamos que es un tema de nación. Y es sobre iniciativa legislativa. Hace poco estuve conversando con los colegas Sergio Calo y con Karina sobre una publicación en medios noticiosos de que los ciudadanos necesitan al menos 162,000 firmas para poder introducir al Congreso Nacional un proyecto de ley. Entonces, eso, digamos, despertó una pequeña discusión sobre, bueno, quiénes son las personas que tienen la posibilidad de introducir proyectos de ley en el Congreso Nacional. Entonces, digamos que desde el punto de vista puramente constitucional, eso se enmarca dentro del tema de la iniciativa legislativa. ¿Quién puede introducir proyectos, piezas al Congreso para que sean conocidos y para que sean aprobados como leyes? Hay que recordar, obviamente, que primero tenemos a los legisladores, que son los senadores y los diputados, los senadores en el Senado de la República, los diputados en la Cámara de Diputados, que son los que introducen piezas que se van a conocer en base al procedimiento legislativo. Se conocen en el Senado, luego en la Cámara de Diputados, se discute en las comisiones, y si todo es aprobado, pues eso pasa entonces al Poder Ejecutivo para su promulgación. Una vez promulgado por el Presidente de la República, pasa a ser publicado, que es a partir del momento en el cual adquieren fuerza vinculante las leyes. La publicación se realiza típicamente en la Gaceta Oficial. Es un medio oficial que ustedes los ciudadanos pueden consultar en la página oficial de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. La Gaceta Oficial, esa edición que se publica ahí de las leyes, son las oficiales, son las últimas. En caso de que el Presidente de la República quiera devolver la pieza, puede hacerlo para hacer algunas observaciones, introducir algunas modificaciones a la pieza antes que pasen a su promulgación. Dicho eso, ¿quién más puede introducir piezas que no sean ni los diputados ni los senadores? La Constitución establece, digamos, con cierto control, quién puede introducir esas piezas y quién no. Entonces, en este caso, la Carta Magna establece que, por ejemplo, la Junta Central Electoral puede introducir proyectos de ley, pero sobre temas electorales. Temas que se enmarcan dentro de su ámbito de competencia, como órgano extrapoder que trabaja con temas electorales. El Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, puede someter proyectos de ley, pero sobre temas puramente judiciales. Entonces, ¿qué pasa? También hay una posibilidad de introducción de... bueno, se me quedó, perdón, el más importante. El Presidente de la República también puede someter proyectos de ley. Él no está atado a temáticas. Puede ser sobre cualquier aspecto que sea competencia de ser aprobada por el Congreso Nacional, temas que sean reservas de ley. Por ejemplo, la Constitución establece, y voy a hablar de un tema que ya entra dentro de mi campo de expertise, la reserva de ley en materia migratoria. ¿Qué significa eso? Que solamente el Congreso Nacional puede aprobar leyes que traten sobre temas de migración y de extranjería. Por tanto, el Presidente de la República ni el Director de Migración puede crear categorías migratorias, sino nada más una reforma legal aprobada en el Congreso Nacional. Entonces, dicho eso, hay posibilidad de que el pueblo directamente pueda someter proyectos de ley, sí, pero tiene unas limitaciones y un trámite en particular, y a eso se le llama iniciativa legislativa popular. Para eso se requiere el 2% del registro de electores o del padrón. ¿Cuántas personas figuran actualmente en el registro electoral de acuerdo a los datos de la Junta Central Electoral en base a las elecciones de mayo? 8.150.000 personas aproximadamente. Me voy a equivocar por unos cuantos de mil, ustedes me excusan ahí. Pero por ahí es que andan. Entonces, el porcentaje se calcula en cuanto a esos electores. Por tanto, de ahí viene la cantidad de firmas que tú necesitas para poder introducir un proyecto de ley. Entonces, la Constitución establece, digamos, ese mecanismo general del 2%, pero la regulación específica depende de una ley, que estoy muy seguro que no mucha gente conoce esa pieza legislativa, que es la Ley 136-15 sobre Iniciativa Legislativa Popular, que establece cómo se someten esos proyectos de ley, porque hay que tomarlo en cuenta.
tú dices que hay una cantidad de firmas de personas que están registradas como electores en la Junta Electoral, que tienen que firmar el proyecto de ley. Sí. Pero hay que validar que esas firmas existen y que esas personas existen. Tú no puedes tener identidades fabricadas para crear cualquier proyecto de ley. Por tanto, esa validación de esa información de las personas que están participando en ese proyecto de ley tiene que pasar por una verificación para asegurarte que quienes están proponiendo la pieza de verdad existen y tienen su consentimiento para figurar ahí como proponentes. Por supuesto, hay que tomar en cuenta que hay ciertas limitaciones. Esos proyectos de ley de iniciativa legislativa popular no pueden abarcar sobre cualquier cosa. Hay temas específicos que están que no pueden ser introducidos mediante ese mecanismo. Se lo voy a citar textualmente de la ley. Reformas constitucionales no pueden figurar en esos proyectos de ley. Normas tributarias o presupuestales, regímenes salariales, defensa nacional, normas de relaciones internacionales, estructura y organización de los poderes públicos, régimen económico, monetario y financiero, asuntos de organización territorial y régimen electoral. ¿A qué vino todo esto? Porque alguien preguntaba, no podemos conseguir 200,000 firmas de gente que está hastiada, irritada, cansada y harta de los beneficios de los legisladores, el barrilito, el cofrecito, la extensión de los vehículos. Yo estoy muy seguro que se consiguen 300,000 firmas. Lo que pasa es que eso trae a colación el tema de si de acuerdo a esta ley, si eso es un tema puramente de presupuesto, yo no estoy tan seguro de que pueda introducirse en un proyecto de ley de iniciativa legislativa popular. Pero Tanibol, Sí. si son los legisladores que aprueban esa ley y yo quiero proponer una ley para quitar el barrilito donde ellos son beneficiados, los múltiples beneficios que tienen de seguridad, tarjeta de crédito, carro, que no sé qué. Todo. Si ellos son los que aprueban las leyes y yo voy a proponer una ley en contra de eso, ¿tú crees que ellos me van a aprobar? No, porque no se van a clavar cuchillo yo mismo. Entonces Claro. es lo que te digo, o sea, si estuvieran legislando para el pueblo de verdad, Así es. no tuviéramos la necesidad de promulgar una ley que con nuestros impuestos tú estés mejor parado que yo. Así o sea, es. tú vas a un restaurante fino, caro, a pasar una black que te la pago yo, pero yo no puedo ir a ese restaurante. Esos beneficios yo creo que son irritantes, son injustos y son ofensivos para la economía dominicana, Claro. para el trabajador dominicano, para el contribuyente dominicano. Eso es ofensivo para todo el mundo. El problema es que los otros mecanismos de control que tenemos, aparte de los proyectos de ley, de las reformas, de la participación de los ciudadanos en las vistas públicas. Yo he tenido el privilegio de participar en vista pública, en proyectos de ley. Usted puede ir, dar su opinión y queda en acta. Usted se identifica y da su opinión sobre un tema. Pero tú tienes que, para poder participar en una Ser vista ciudadano pública, dominicano. ser ciudadano. Sí, sí. ¿Y Está dónde, en la agenda. y dónde uno se entera, por En ejemplo, el de la Congreso. vista pública? Bueno, las páginas de la Cámara de Diputados y del Senado ofrecen toda esa información. La página que mejor funciona, te voy a ser muy sincero, es la del Senado. La página de la Cámara de Diputados necesita un poquito de atención. Por la del Senado es bien organizada y usted puede ver ahí las agendas para saber qué día hay convocatoria, para ver si usted puede participar en una vista pública. O sea que hay posibilidad de participar en una vista pública de conformidad. Porque tú ves, ese tipo de cosas, yo como programa, a mí me gustaría promoverlo. Hay vista pública de tal ley, de tal cosa. Vamos a ir para allá, vamos a sentarnos un rato. Claro. Vamos a ir Para escucharlos. No, para escucharlo y también opinar Sí. al respecto. Porque tú puedes, conforme a lo que me estaba planteando Juanmi, tú puedes ir y opinar y emitir, tú sabes, Sí. cualquier cosa. Yo participé en una vista pública sobre proyectos de ley en materia de música, del bien cultural intangible, de música, temas de promoción de la cultura. Yo ahí tuve una participación y quedó, se hizo constar en acta. No me hicieron caso, pero por lo menos el intento se hizo. Hay otros mecanismos de control que también están disponibles para los ciudadanos, que serían las acciones directas en declaratoria de inconstitucionalidad a ser depositadas ante el Tribunal Constitucional. Es decir, Sí. que el Tribunal Constitucional, el TC, declare no conforme con la Constitución una ley que ha sido aprobada por el Congreso Nacional y promulgada y publicada por el Poder Ejecutivo, en caso de que esa pieza contradiga alguna disposición o varias disposiciones de la Carta Magna. Por ejemplo, si esa ley, entra en contradicción con el principio de el derecho Con fundamental algún de punto. igualdad, para Exacto. poner un ejemplo, derecho del trabajo, que es un derecho fundamental, derecho del consumidor, derecho de la cultura, derecho, bueno, podemos dar 1000 ejemplos. Si usted puede accionar, y parte de las facultades del Tribunal Constitucional es
declarar no conforme a la Constitución la pieza legislativa entera o algunos artículos también. En algunos casos el Tribunal Constitucional puede también dictar sentencias con partes dispositivas, como una orden del tribunal, de carácter exhortativo, y es, hay un vacío legislativo y le ordena, por ejemplo, al Congreso Nacional, apruebe una ley de tal cosa que está pendiente. Tema fronterizo, por ejemplo, o de tal materia que está pendiente. Ustedes pueden accionar y es posible que el Tribunal Constitucional dicte una sentencia ordenándola al Congreso Nacional que apruebe esa norma. A veces puede ser también ordenándole a otra entidad pública, ya de la Administración Pública Central, de dependencia del Poder Ejecutivo, que dicten reglamentos o resoluciones cuando la ley se lo ha ordenado, por ejemplo. Un ejemplo práctico también dentro de mi área, caso de migración. La gente a veces entiende que el Plan Nacional para Regularizar Extranjeros del año 2013 fue iniciativa del gobierno de turno. Señores, eso estaba en la Ley de Migración desde el año 2004. Lo que pasa es que se requería un informe del Consejo Nacional de Migración y un decreto del Poder Ejecutivo, que nunca se había llevado a cabo desde el año 2004. Entonces, ¿qué hace el Tribunal Constitucional en la sentencia 168-13, que es la famosísima sentencia sobre nacionalidad dominicana? En una parte exhortativa le dice, Consejo Nacional de Migración, ¿dónde está el informe? Produzcan el informe. Poder Ejecutivo, hagan su trabajo y creen el proceso para regularizar mediante decreto. Entonces, esas son las vías de control que tienen los ciudadanos. La verdad es, y esto lo dije también en vivo hace pocos días, que como es un país pequeño y relativamente los legisladores, que son tantos por cierto, aquí son como 220 legisladores en total, aquí es relativamente sencillo acceder a algunos legisladores. Es más fácil para un ciudadano conseguir que su legislador lo reciba quizá en una reunión, llevarle un proyecto de ley y quizás aspirar a que ese legislador introduzca la pieza para que sea conocida en la Cámara. Eso es mucho más fácil que tú buscar 200,000 firmas y hacer un proceso para el depósito de una iniciativa legislativa popular. O sea, es mucho más viable hacerlo por esa vía. Bueno, pero el punto es que se camina, aquí sabemos como que se camina, pagando voluntades, para que se pueda introducir un proyecto de ley, llevar a cabo X o Y cosas. Sí, el tema del lobismo es un problema en toda parte del mundo. Lobismo. Sí, lobismo. Sectores que ejercen cierto nivel de presión en el Poder Legislativo para aprobar piezas legislativas que le implican algún beneficio, por ejemplo, quizás alguna exención en particular, alguna ventaja de carácter tributario. Es un problema que siempre ha existido, sí. Pero obviamente hay que tomar en cuenta que no importa la vía de sometimiento de esa pieza legislativa, sea de iniciativa legislativa popular, sea de parte de un senador, de un diputado, el presidente de la República, no importa de quién, de la Junta, de la Suprema Corte de Justicia, no importa quién somete esa pieza de ley, siempre hay un régimen de pirámide normativa de aquellas normas que se encuentran por encima de la ley que tú no puedes vulnerar. Que sería, por ejemplo, una ley ordinaria que requiere una mayoría simple, puede disponer sobre ciertas cosas, pero luego de la ley ordinaria tenemos otras categorías normativas que son superiores. Por ejemplo, está la ley orgánica, está la Constitución Dominicana. O sea, por más que el presidente de la República mande un proyecto de ley, no puede ser contrario a la Constitución. No puede ser contrario a la Constitución. Jamás en la vida. En caso de que se apruebe, no obstante, porque pasa permanentemente, puede ser declarado no conforme a la Constitución. Y otra cosa interesante, ha pasado, porque pasó con el Código Penal, por cierto, a veces sucede que no es que el contenido de esa pieza legislativa finalmente aprobada y promulgada y publicada como ley, que el contenido es inconstitucional. Por ejemplo, que va en contra del derecho, por ejemplo, de derecho de propiedad, por ejemplo, derecho fundamental de propiedad. A veces es que se vulnera el proceso legislativo, el trámite legislativo, que tiene rango constitucional. Por ejemplo, que no agotó el trámite correspondiente de ser conocido en cada Cámara. Y así fue que se declaró no conforme a la Constitución el Código Penal en su momento. Por tanto, a veces no es tanto el fondo que es inconstitucional, a veces la forma es que es inconstitucional.
Ok. ¿Y por qué pasa que hay veces que de repente hay un proyecto de ley que como que lo aprueban inmediatamente sin pasar por Go y hay otros que no? Voluntad política. Punto. Eso tiene otro nombre. Aquí el código civil. Mira, cuando yo empecé a estudiar Derecho en el 2007, yo tenía los profesores que me estaban diciendo, no, hay que empezar a estudiar nuevo Código Civil nuevo. Y pregúntame, ¿cuántos años han pasado? Estamos en 2024. No hay Código Civil nuevo. No, que el Código Penal, que hay que empezar a estudiar la figura del sicariato. No existe todavía el sicariato. La figura de la desaparición forzada de personas solamente existe en una norma internacional. La desaparición forzada como Secuestro. crimen. No, desaparición forzada. Es decir, el atentado contra la vida o la libertad de una persona en la cual coexisten manos criminales junto con la acción u la omisión del Estado. Eso es desaparición forzada de personas y así está definido en convenios internacionales que está ratificado. Pero el delito no existe, lo que significa, por ejemplo, que en República Dominicana, para poder imputar a una persona un crimen de esa naturaleza, como desaparición forzada de personas, tú tienes que hacerlo por otros tipos penales colindantes, como por ejemplo homicidio, asesinato, secuestro, retención ilícita. Hay que buscar algún crimen, pero para eso tú necesitas, por ejemplo, el cuerpo del delito. O sea, tú tienes ciertas dificultades para eso. En fin, hay muchos proyectos de ley temas de alquileres, por ejemplo, eso hay que regularlo urgentemente. Y todo eso, han pasado los años, décadas, y no se actualiza el Código Penal, no tenemos ley de alquileres, no tenemos Código Civil. O sea, aquí hay 1000 cosas que hay que resolver. De hecho, los especialistas en derecho ambiental me han comentado recurrentemente que aquí hace falta nueva normativa en materia de responsabilidad ambiental. Que eso es un disparate. Me dicen que no es suficiente la ley 6400, que es la ley de medio ambiente, la ley sectorial de área protegida, que es la ley 202-04. Falta una materia específica de persecución por infracciones contra el medio ambiente. Me dicen ellos que no es suficiente. Por tanto, hay muchas cosas pendientes. Ahora, desde que sale una reforma constitucional, y particularmente en el gobierno del PLD, eso se conocía en una semana. Y Marrón no me deja mentir. En 1 o 2 semanas se conocía una reforma constitucional. Cuando hay interés, se cocina su proyecto de ley en un santiamén. Como si fuera una emergencia. Claro, Por eso porque que sus bolsillos se llenan. O sea, la comisión, ¿cuánto le dan a un senador? A un legislador, perdón. ¿El salario? Por aprobar la ley. No, porque no. Se supone que no deba. No. ¿Pero cuánto le dan? Se supone que no, pero le dan su comisión por cada proyecto de ley que se acepta. No, si hay corrupción, y obviamente puede ocurrir, pero la verdad es que los legisladores reciben un sueldo más que digno para hacer su trabajo. Ustedes recuerdan una legisladora que decía que no podía comprarse ni una botellita de agua. Sonia Una Mateo. rastrera. Sonia Mateo. Eso es una rastrería. Ella se llama Ron, un pote de luz, porque quedó bajo 2 puntos. La persona que ella estaba... Su delfín quedó... Ninguna senadora que no esté con 2 ganando votos. ahí va a estar ahí legislando por el pueblo, porque la vocación de ella es el amor hacia el pueblo. Sí. Hágame el favor. Creo que el diputado tiene un salario de 175,000 pesos. No recuerdo los senadores. Pero cuando tú sumas también el tema de los beneficios, combustible, chofer, seguridad, o sea, realmente... Vehículo, que no entiendo por qué... No, tiene que... Le asigna un vehículo. Le asigna un vehículo, pues tienen exenciones. O sea, señores, cada vez que ustedes vayan por la Churchill, por la 27, por la Núñez, y ustedes vean este vehículo que ustedes... Una Lexus, una Jeepeta Lexus, ¿cuál es la más cara? Negra, de esa. La Tahoe, no sé qué. No, es que yo no soy mucho de vehículos. Esta Jeepeta que son costosísimas de $200,000, la última Lexus, con una placa atrás que hizo una Z tal cosa, sepa que usted está pagando la Jeepeta de esa persona que se trajo con una exención de importación que está diseñada para legisladores. Ajá. Y no solo eso, sino que si ellos van al Congreso a verdaderamente legislar para ti, vamos a bajar los impuestos de verdad, vamos a promulgar una ley para que quiten el anticipo, porque eso está demasiado cargado para la edad media, para la clase media. O sea, si fueran verdaderamente a legislar para beneficiarte a ti, está bien, anden montados hasta en un tren. Pero tampoco legislan para ti. Y que sepan también que en esas elecciones que pasaron ahora, yo le invitaría a todos los ciudadanos que me están escuchando, pásenle factura a los legisladores, a los que entraron ahora le pasarán factura más adelante, y los que salieron. Porque también este proceso salió a la luz cuáles legisladores tenían mayores índices de asistencia al Congreso. De hecho, por ejemplo, José Horacio, que es mi amigo,
independiente de que algunos temas no lo compartimos, es uno de los legisladores que más trabajó. No se perdía una sola convocatoria. Pero hay legisladores que en 4 años fueron una vez Marola. O sea, Ay, qué chulo. Podemos no estar de acuerdo porque el hombre trabajaba, Pero en comparación con legisladores que iban 1 y 2 veces al año. Es Y una que son vergüenza. brutísimos. Que Claro. de verdad tú no sabes cómo esa persona llegó ahí. Que si verdaderamente uno se cuestiona si están leyendo el proyecto de ley de verdad, porque, óyeme, No lo y leían. no leían No, nada. no leían. No leían nada. Gente bruta, gente ignorante que no tiene deseo que habla malísimo. Porque te voy a decir una cosa, tú puedes venir de abajo y progresar y se te ve el deseo de progreso y de querer mejorar el país. Pero hay gente que se ve que ni siquiera ha cogido un libro nacho. Sí, porque incluso el perfil del legislador, a ver, yo soy abogado y yo reconozco que el conocimiento de la materia jurídica es una grandísima ventaja para tú ejercer ciertas funciones porque tú conoces la Constitución, conoces las leyes. A ver, eso te da un beneficio y unas herramientas críticas muy importantes. Pero la verdad es que no todo es derecho. O sea, tú tienes que saber, digamos, lo básico como legislador, pero un legislador que venga quizás de un trasfondo de trabajador, de empresario, conoce quizás y tiene otras inquietudes que yo solamente como abogado no tengo. Y es importante, por razones de pluralidad y de democracia, que ese legislador evoque la voz de esas personas para que se sientan representadas. ¿Qué yo tengo que hacer para ser legisladora? Bueno, ahí están los requisitos en la Constitución, ser dominicana, la edad mínima creo que son... No se lleven de mí porque no acuerdo el número, creo que son 25 años de edad. Ok, estoy bien de edad. Sí, ciudadano dominicano. No son muchos requisitos, olvídate. ¿Y hay que votar por mí? sí, tiene que ser ¿Los legisladores votan por los legisladores? No. ¿Y quién lo pone? No, tú votas por ellos. No, ¿quién te pone ahí como legisladora? El pueblo. Sí, el senador, ahora en la elección ustedes votaron por diputados y por senadores. Ujú. Entonces, Pero el senador no es que sí, el asunto de las leyes. Sí, claro que sí, Sí. legisla. El senador. Legisla. Sí. Ok. Por eso él pone el video que hicimos Elio Mándamelo. y yo. Señores, vayan a ver el video de Elio que hicimos. Sí. Ok, dame la hicimos diferencia un video. entre un senador y un diputado. Ambos son legisladores. Ambos son Ok. legisladores. Ya Elio sabe mucho de esto. Ambos son legisladores. Lo que pasa es que el senador está... Cena. Y el diputado, diputada. está designado en base a las provincias. El diputado está asignado en base a proporción de población y circunscripciones. Ambos someten un proyecto de ley de la misma categoría. O sea, el mismo proyecto de ley que tú puedes introducir por el Senado, el mismo que tú puedes introducir por la Cámara de Diputados. O sea, ahí no hay diferencia, pasan de uno a otro. Lo que pasa es que el Senado, al ser una representación de una un mayor volumen poblacional, Ajá. tiene ciertas jerarquías, vamos a decirlo así, en toma de decisiones. Por ejemplo, ¿quién elige, por ejemplo, al defensor del pueblo, que es un órgano constitucional, autónomo y extrapoder de defensa de derechos humanos? Quien lo elige es el Senado de la República. Independientemente de que la Cámara de Diputados es que manda las propuestas internas. ¿Quién elige a la Junta Central Electoral? No es la Cámara de Diputados, es el Senado de la República. Y una pregunta, el defensor del pueblo Sí. tiene que ser una persona neutra, o sea, tiene que ser, porque vamos a suponer, hay personas que son pro aborto y hay gente que son pro vida. En el momento de defender el pueblo, van a haber algunas personas que dicen, no, pero espérate, en mi cuerpo, en mi vida, en mi qué sé yo qué, y otros dicen, no, pero hay que preservar la vida. ¿Por cuál lado se va el defensor del pueblo? Lo que pasa es que Ok, esa pregunta es muy buena. una pregunta. Maravillosa pregunta. Productora, necesitamos 3 minutos para responder la pregunta, gracias. Un segundito. El tema de neutralidad se toca permanentemente en la designación de funcionarios, por ejemplo, y de la objetividad, neutralidad, independencia. Son términos que se usan frecuentemente para jueces, por ejemplo, que es importantísimo, juez de la Suprema Corte de Justicia, juez del Tribunal Constitucional o el defensor del pueblo. Lo que pasa es que esa objetividad, independencia y neutralidad tienen más que ver con militancia político-partidaria que otra cosa. Preferencias u orientaciones o tendencias de pensamiento sobre temas, por ejemplo, de derecho a la vida, temas económicos, pues si tú eres más de izquierda o más de derecha, temas regulatorios, eso al final es una opinión puramente, digamos, técnica, jurídica, que no compromete tu independencia de pensamiento, que lo que tú tienes que asegurar tu independencia político-partidaria. Eso es lo que se exige. Ahí sí. Si tú, Ok. tú vas a tener en el Tribunal Constitucional, y lo tenemos hoy en día, jueces que son de pensamiento más de derecha y de tendencia tradicional
conservadora, más provida, más protección de la propiedad privada, y otros más de izquierda progre, que son más la función social de la propiedad, la declaratoria de utilidad pública y para expropiación, que son un pensamiento un poquito más progresista, más derecho a aborto, temas de comunidad Y más si le están pagando, si de la Agenda 2030, mi amor, le están sacando su dinerito para que la promuevan, ahí van a ser más de izquierda. Habrá algunos que sí, otros que por convicción, eso no lo quita nadie. Algunos de verdad lo pensarán honestamente, y dentro de una discusión sana se puede tener, digamos, ese intercambio. Yo soy, por ejemplo, de derecha conservadora en muchísimos temas, y se puede tener una discusión de verdad que técnicamente gratificante sobre esos temas. Caso de derecho de propiedad, por ejemplo, un tema que se puede argumentar muchísimo desde el punto de vista constitucional. Porque la misma Constitución declara, digamos, la función social del derecho de propiedad. Y sobre eso hay muchísima jurisprudencia. O sea, se puede tener ese tipo de discusiones de forma sana y enriquecedora, sin entrar, digamos, en una opinión, digamos, puramente ofensiva. O sea que tú vas a tener de todo. Lo importante es que haya independencia político-partidaria. Ahí sí. Claro. Bueno, gracias a nuestro querido Juanmi. ¿Tú tienes pregunta, hijo? No. Ok, bye. Seguimos con negocios Juanmi, de la otra semana. redes sociales. Vayan a Legal CPR y, por favor, el video que hicimos, Elliot y yo, sobre los legisladores, vean lo que se lo van a disfrutar muchísimo. Lo voy a poner en el story de @DanaYevo justo ahora. Y ahí usted todavía, para que dale no un se lo- reportcito, hijo. Exactamente. Con el link. Vamos para allá. Bueno, gracias, Juanmi. Y te llamo ahorita para que me diga cómo que voy a ser legisladora, que voy a arreglar este país. Vamos arriba.